Santo nos vaya guiando. Adelante, Roberto. En el nombre del Padre, del Hijo, del Padre, Espíritu del Santo. Hijo, del Espíritu Amén. Santo. Amén. Padre mío, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de podernos conectar para la enseñanza de esta noche. Te suplicamos, Padre, que ablandes nuestro corazón, nuestra mente, para que podamos entender y comprender lo que es la palabra del Señor, lo que es la voluntad de mi Padre. Te suplicamos, Padre Santo, bendigas a todos los hermanos y hermanas que están conectados en este momento por Facebook y por el Zoom. Bendícelos a todos, Padre Santo. Te pedimos también por Carlitos, ¿verdad? Pedimos ilumines a Carlitos, le des la sabiduría que tú le sabes dar a él para que nos dé la enseñanza. Que el Espíritu Santo sea poseedor de él para que él nos pueda expresar las palabras del Señor y podamos entender de buena manera, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Nicolás, ruegue por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Robertillo. Qué linda tu oración. Nos llenó de paz, alegría y gozo nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a darle continuidad a nuestro tema. Hoy es la penúltima reunión de la enseñanza sobre el tema 2. Ya la semana entrante finalizamos, gracias a Dios. Estamos en el módulo 1 de la introducción, la primera parte de nuestro programa Testigos de su Misericordia, un programa para la formación permanente de predicadores católicos. Y estamos en la parte del manual del predicador, en el tema número 2, que se llama Espiritualidad y Carisma del Predicador. Entonces, hermanos, vamos a continuar avanzando de la mano de Jesús. Ya hemos avanzado en su espiritualidad para asumirla, que quiere decir vivir la vida en el Espíritu Santo, como Él, con Él y en Él. Y estableciendo nuestra propia espiritualidad, que a partir de hoy, hermanos, esta espiritualidad la vamos a mencionar siempre al iniciar nuestras enseñanzas, porque la enseñanza, la espiritualidad que hemos ya recibido de Jesús y que la estamos asumiendo conforme vamos avanzando. La espiritualidad se va profundizando cada vez que caminamos en contemplación de la vida del Espíritu Santo, de la mano de Jesús, con nuestros hermanos. Entonces, esa espiritualidad cada vez se tiene que hacer más profunda, se tiene que enraizar cada vez más en nuestra alma, porque es la espiritualidad que el Señor ha pedido que nosotros tengamos y nos ha dado en el poder del Espíritu Santo, para que vivamos esta experiencia como testigos de su misericordia. La espiritualidad para que nosotros no nos perdamos en la teoría, sino que nos afirmemos en el buen propósito que el Señor quiere que tengamos en esa espiritualidad, pues nos ha dado el resumen y la síntesis en una sola expresión. Entonces, ponga atención que hemos establecido nuestra espiritualidad como que cada uno de nosotros sea misericordia y Eucaristía como Jesús. Esa es nuestra espiritualidad. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir. A eso hemos sido llamados, hermanos, a través de las enseñanzas que hemos recibido de Santa Sor Faustina, del Papa Juan Pablo II y de todos los papas y maestros que se han unido, como San Agustín, cuando nos enseñó que la caridad nunca desfallece. En fin, todo lo que hemos recibido acerca de la misericordia. Y ahora que estamos profundizando la Eucaristía los días sábados,
en ese asombro eucarístico, ahí nos vamos a ir formando esa espiritualidad que es propia de nosotros. Entonces, hermanos, para los de la comunidad de hombres católicos San José y sus invitados a este programa de Testigos de su Misericordia, nuestra espiritualidad, si nos pregunta algún sacerdote, algún amigo, algún familiar, es ser misericordia y Eucaristía como Jesús. Esa es la respuesta que debemos de darle a todas las personas y a nosotros mismos. Entonces, ¿en qué consiste eso? En que yo voy a estar consciente, con mi voluntad, con mi madurez, asumiendo esa responsabilidad de hacer que las cosas sucedan para que yo me convierta en misericordia como Jesús y en Eucaristía como Jesús. Haciendo esto, hermanos, ahí tenemos el resumen de todas las enseñanzas que hemos recibido desde que comenzamos hasta hoy. Ahí está el resumen. El vivir siendo misericordia como Jesús y Eucaristía como Jesús resume todas las enseñanzas que hemos recibido anteriormente. Entonces nosotros ya tenemos que tener en la mente, cada vez que nos vamos a recostar en nuestra cama, hacemos nuestra oración en la noche y le decimos, Señor, gracias, Señor, dame la gracia y el don del Espíritu Santo para hacer misericordia y Eucaristía como Jesús. Amén. Y en la mañana nos levantamos, damos las gracias al Señor, entregamos nuestro día y le pedimos, amado Señor Jesús, a partir de este momento que yo pueda vivir el ser misericordia como tú y Eucaristía como tú en el nombre de Jesús. Amén. Y así, todos los días, en todo momento. Entonces, mire hermano, a mí me ha funcionado muy bien, yo le voy a dar este tip. ¿Verdad? En cada momento cuando se me presenta una tentación o un enojo o una circunstancia que no puedo administrar bien o que reaccioné mal, en ese momento tomo conciencia y digo, Señor, misericordia y Eucaristía, Señor, misericordia y Eucaristía. Y entonces eso hace que yo me domine personalmente y que me abandone en la voluntad de Dios, que es esa para mí, y empiezo a recapacitar y decir, esto que estoy haciendo no es misericordioso como Jesús, ni es Eucaristía como Jesús. Tengo que mejorar en este momento, Carlos. Me ha servido de mucho, yo te lo doy para que te sirva a ti como una herramienta. El día de hoy nos adentraremos en el tema como es espiritualidad y carisma. Ya tenemos nuestra espiritualidad bien definida. Lo lindo de esta expresión de la espiritualidad de los testigos de su misericordia es de que es una expresión que tiene vida. Es la vida del Espíritu Santo porque nos hace ser misericordia, ser Eucaristía como Jesús. Entonces, el nombre de nuestra espiritualidad tiene la vida del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. El Espíritu Santo, que ya mora en nosotros y que nos hace vivir la misericordia y nos hace vivir el vivir en comunión, en Eucaristía con nuestros hermanos, también nos da aquellos dones y carismas que nos permitan, a través de su gracia, cumplir con esta espiritualidad y con la misión que el Señor nos ha encargado de ser testigos de su misericordia. Entonces, por eso es que hoy nos adentraremos en el conocimiento, primero, de los carismas que provienen del Espíritu Santo, entre ellos el carisma del predicador, y posteriormente, en la segunda parte de esta enseñanza, pues vamos a participar del carisma de la orden de los predicadores dominicos que nos van a ayudar a que el día de hoy dejemos establecido el carisma de los testigos de su misericordia, que somos nosotros. Hoy vamos a dejar ya, entonces hoy al finalizar vamos a tener ya clara nuestra espiritualidad, ser misericordia y Eucaristía como Jesús, y nuestro carisma, en qué consiste ser un predicador como testigo de su misericordia. Perfecto. Hoy he invitado a mi hermano Freddy para que él nos ayude en la introducción del tema, especialmente en cuanto a los carismas en la Iglesia Católica. ¿Verdad? Entonces, vamos a darle paso a él para que nos ayude a describirnos qué significa carisma según el Catecismo de la Iglesia Católica, para que posteriormente podamos descubrir ya el carisma de la predicación. Así que, hermano Freddy, si me haces el favor, desde donde dice los carismas según el Catecismo de la Iglesia, puedes comenzar.
No tenés el micrófono. Muy buenas noches, hermanos y hermanas, y gracias, Carlos, por la gran oportunidad que nos das de poderte acompañar en este tema. La verdad que cómo hemos venido avanzando en estas enseñanzas que el Señor nos ha preparado, y hoy comenzamos lo que es pues la segunda parte de lo que es el tema 2. Vamos por el tema 2. Como dijimos cuando iniciamos, este es un camino que es mucho que recorrer, y en cada paso que damos aprendemos más. Hoy nos vamos a adentrar a lo que es los carismas, pero como decía Carlos, basados en lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Muchas veces nosotros tenemos nuestro libro sagrado que es la Biblia, pero a la par de la Biblia debemos de tener, si es en físico, enhorabuena, y si no también electrónico, lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, hoy vamos a ir viendo lo que son los carismas. Y si nosotros buscamos la palabra carisma, independientemente de lo que es la parte del catecismo, etimológicamente, pues carisma, pues la pura palabra, ¿es una cualidad o es un don natural que tiene una persona para atraer a los demás por su presencia, por su palabra o por su personalidad? Pero si ya nos vamos ahorita enfocado en el camino del catecismo de la Iglesia Católica, entonces, así lo dice el texto, el cristianismo, como un ejemplo, dice, gracias a Dios que por el don concedido por Dios, algunos hombres en beneficio de la comunidad tienen su carisma. Entonces, hoy vamos a empezar a descubrir en el numeral 799. Y está bien práctico, ¿verdad? El numeral 799, para empezar a conocer qué es el carisma. Y los carismas, dice así el numeral 799, que extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracia del Espíritu Santo, que tienen directa o indirectamente una utilidad eclesial. Los carismas están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Prácticamente ese es el concepto textual de nuestros carismas. O sea que son extraordinarios o sencillos y humildes, pero son carismas que son gracia del Espíritu Santo. Esa es una gran bendición que la iglesia tiene en nosotros y que nos da esa esperanza de que estamos en este proceso de edificación de la iglesia por un bien a las necesidades de todo el mundo. Ese es en sí el concepto. Entonces, prácticamente el carisma es una cualidad y es extraordinario o sencillo, pero ya lo tiene. La persona es nato, ya lo trae, ese carisma. Y no queremos nosotros envidiar que yo quiero tener el carisma de Carlos Vides, ¿no? Porque a aquel le fluye la palabra, el Espíritu Santo lo va guiando. No. Somos únicos e irrepetibles. El carisma muchas veces, en algunas enseñanzas, con solo el hecho de quedarse uno callado, ya tiene un carisma. Con solo, sí, no hay necesidad de hablar. Solo con quedarse uno en silencio, como lo decía San Isidro, ese es el carisma. Vamos con el siguiente numeral del catecismo, el número 800. Está fácil de aprender, como que fuera un número de teléfono, 800. Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe.
y también por todos los miembros de la iglesia. En efecto, son una maravillosa riqueza de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Es decir, según la caridad, óigase, la caridad verdadera medida de los carismas. De la caridad verdadera medida de los carismas. Y todo cimentado en Primera de Corintios, en su capítulo 13. Entonces, estos carismas se acogen prácticamente con el que los recibe y también con todos los miembros de la iglesia. Son los carismas. Siguiendo con el numeral 801, dice así: por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas, discernimiento de los carismas. Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Escuchen, al bien común. Y siempre se sigue fundamentando en la carta de San Pablo, en la primera Corintios, sobre lo que estamos leyendo textualmente. Entonces, como estamos nosotros ahorita en este camino de enseñanza-aprendizaje, entonces ahorita, ¿cómo lo vamos a relacionar con el tema? Entonces tenemos que decir, mi carisma como testigo de su misericordia. Aquí venía esa cadena que nos va dando este proceso de aprendizaje. Entonces, ahorita que nosotros estamos viendo lo que son los carismas, ¿cómo lo vamos a relacionar? Pues es interiorizarlo en nosotros y decir, por ejemplo, yo, Freddy, aprendí que íntimamente unido a la espiritualidad está el tema del carisma del predicador, apropiándome de los carismas según el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, he comprendido lo que les decía anteriormente, que hay que leer, pero comprender. ¿Y qué es lo que he comprendido? Que los carismas son gracias del Espíritu Santo para mí. Óigase, oiga esa parte. Los carismas son gracias del Espíritu Santo para mí. Todo lo que va a decir Carlos, todo lo que estoy diciendo yo, con solo que al final de esta enseñanza, ese tema, digamos, los carismas son gracias del Espíritu Santo para mí, yo en lo personal me sentiré como satisfecho. Porque es una semillita que va a quedar en esta noche en decir de que los carismas son gracias del Espíritu Santo para mí. Pero lo podemos todavía adentrar aún más poniéndole nombre, así como Carlos nos ha dado esa dinámica. Los carismas que yo, Freddy, he recibido están ordenados a la edificación de la iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. Ahí yo lo estoy apropiándome de esos carismas. Otra forma es los carismas recibidos. Yo, Freddy, los he de acoger con reconocimiento y agradecimiento. Y también deben de ser reconocidos y agradecidos por
todos nosotros, por todos los miembros de la iglesia, por los que estamos ahorita conectados en el Zoom, por los que están en el Facebook. Nosotros debemos de reconocerlos, nosotros y ustedes. Es un complemento. El otro aprendizaje debe decirse así. Yo, Freddy, comprendo que los carismas recibidos constituyen para mí y para los otros una gran riqueza. Es que nadie sabe lo que tiene hasta que no lo ve perdido. Hay unos carismas que son naturales y que mucha gente dice, es que el solo platicar con Carlos Vives me da paz. La gente. Y dice Carlos, pero yo no he hecho nada, solo platicar. Pero ya Dios lo ha predestinado para que transmita esa paz. Otra forma de expresar los carismas. Yo, Roberto, yo, Freddy, yo, Carlos, yo, Alfredo, todos los que estamos conectados ahorita, debo asegurarme siempre de que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que yo, Freddy, ejerzo de modo plenamente conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu. Es decir, según la caridad, misericordia verdadera, medida de los carismas. Otra forma de aprendizaje. Yo, al ejercer los carismas, debo hacerlo según la caridad. Vuelve otra vez, misericordia. Y asegurarme de que se aplique el discernimiento de carisma. Y finalmente, lo que dice el 801. Yo, Freddy, estoy consciente de que ningún carisma que dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia, a ellos compete especialmente no apagar el espíritu. Es una cosa muy especial la que estamos aprendiendo, pero debemos de apropiarnos e interiorizar los conocimientos, grabarlos en nuestra mente y sembrarlos en el corazón para que esa semillita, cuando dé fruto, cuando ya estemos primero Dios y la Virgen enfrente de toda la gente predicando, nos acordemos de estas enseñanzas y lo digamos tan naturalmente que vamos a decir, mi carisma es hacer empatía con todo lo que el Espíritu Santo me da para mis hermanos. Así es de que esta es la parte fundamental del catecismo, como el andamiaje, la plataforma, para que nuestro hermano Carlos Vides vaya profundizando y adentrándose más. Este es el contexto del catecismo. Así que, Carlitos, ahí te dejo esa parte para que ya tú puedas caminar en lo que el catecismo nos ha regalado el día de hoy. Gracias. Excelente, Freddy. Qué bendición estar escuchando a mi hermano Freddy ya en ese carisma de enseñanza. Que Dios te bendiga, Freddy. El Señor, poco a poco, al igual que con Alfredito y otros hermanos que van a ser próximamente invitados, va a ir confirmando los diferentes carismas que conforman nuestra comunidad, ¿verdad? Pero entre todos tenemos el carisma de ser testigos de su misericordia, no nos olvidemos. Ese es el envío, esa es nuestra misión y también esa es nuestra espiritualidad, ser testigos de su misericordia, ser misericordia y Eucaristía como Jesús. Entonces nuestro carisma, el carisma de nosotros como comunidad de hombres católicos San José y nuestros invitados es ser testigos de su misericordia. Qué lindo, ese carisma es un carisma maravilloso, es el carisma de ser testigos. Ahí ya nos está diciendo el Señor, ustedes son profetas, pero el testigo tiene la ventaja y la gran cobertura de que no se va a limitar solamente al aspecto de predicación. En ser testigo es más amplio para que hoy reconozcamos este carisma, hermanos. Así que, digamos, por ejemplo, aquí en el programa están participando algunos delegados de la palabra. Ellos son testigos de su misericordia.
Hay algunos que ya predicamos, ellos son testigos de su misericordia. Hay algunos que son catequistas, ellos son testigos de su misericordia. Hay otros que dan charlas en los retiros, ellos son testigos de su misericordia. Otros que tienen diferentes funciones dentro de la parroquia, de obras de misericordia, por ejemplo. Ellos también son testigos de su misericordia. Entonces, ¿de quién estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de todo aquel bautizado que ha recibido el poder del Espíritu Santo y que quiere aspirar como espiritualidad a ser misericordia y ser Eucaristía como Jesús. Todo servidor dentro de la iglesia puede participar y ser testigo de su misericordia. De hecho, esa es la misión a la que nos ha enviado el Señor. Así que este programa no está limitado solo para que sean predicadores, ¿verdad? O porque todo, el ser testigo es el profeta. Y los profetas, como decía Freddy, a veces el profeta no habla nada, sino que con el silencio y su presencia, llevando el poder del Espíritu Santo, ya está haciendo profecía. Entonces no podemos limitarnos. El Señor no quiere que limitemos a los participantes y la cobertura del programa Testigos de su Misericordia. Todo católico bautizado es un testigo de su misericordia si quiere seguir aprendiendo y profundizando para mejorar esa espiritualidad y hacer la vida, convertirse en misericordia, convertirse en Eucaristía como Jesús. Aquí es bienvenido, bienvenido y puede continuar. Por eso es que los temas, aunque tienen número, ¿verdad? Y van en una correlación, cada tema es un tema independiente porque va a ir, trae su propia gracia y trae su propio, los propios dones que el Señor quiere proveer en su amor de misericordia. Así que bienvenidos a los que van a participar en el tema 3. ¿Verdad? Bienvenidos y ánimo a los que han perseverado hasta hoy para que sigan perseverando. Cada tema se va convirtiendo en algo más maravilloso que nos hace descubrirnos a nosotros mismos, descubriendo a Dios y en ese plan de salvación asumirlo y vivirlo como Jesús quiere según la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre para ti y para mí? Que seas misericordia y Eucaristía como Jesús. Y ya. ¿Y cuál es mi carisma? Ser testigo de su misericordia. Y ahí está, hermano. Ya no tendríamos nada que estudiar, pero sí es bueno saber de dónde proviene toda esta certeza que el Señor nos da. Esto que nos acaba de leer el hermano Freddy, que tan lindo lo leyó despacito y dio su comentario, ¿verdad? Es para que aprendamos, hermanos, de que el vivir la vida del Espíritu Santo va acompañada de los carismas que da el Espíritu Santo. Y entonces, esos carismas han sido definidos por la iglesia en este caminar dentro del catecismo de la iglesia. Y nos dice lo primero, que los carismas son gracias del Espíritu Santo para mí y para ti. Así que di conmigo, los carismas son gracias del Espíritu Santo para mí. Dilo tú. Eso, mero. Así que María Rosario, ahorita que lo acaba de decir, apropiate de eso, María Rosario, y los carismas son gracias del Espíritu Santo que a mí, María Rosario, me ha dado el Señor. O si lo está haciendo Clarisa, o lo está haciendo Ana María, o Verónica, o Mario, o los hermanos Danilo, Gunther, José, eran tantos hermanos y hermanas que nos están viendo, Eric, ¿verdad? Entonces, pueden decir en este momento, y es bueno decirlo, los carismas son una gracia del Espíritu Santo para mí. ¿Verdad? Yo los he recibido para edificar la iglesia, construir iglesia para el bien de las personas, de los hombres y satisfacer sus necesidades. Miren qué poder el que nos da Dios en esos dones que son los carismas, que son gracia de Dios, que me envía a construir iglesia, a construir iglesia. Cuando estamos construyendo iglesia, hermanos, estamos viviendo la Eucaristía. Por eso que los carismas son las herramientas que Dios nos da para hacer misericordia y ser Eucaristía como Jesús. Así que apropiémonos de todos estos carismas. Cuando lo he recibido el carisma, porque cada uno de nosotros, fíjense hermanos, que hay hermanos y hermanas que tienen el carisma de la oración. Hay algunos que tienen el carisma de la oración de sanación, por ejemplo, sanación interior. Es un carisma muy especial. Todos podemos aspirar a los carismas. Todos. Y podemos pedírselos al Señor porque son gracias. Pero el Señor va eligiendo a quién le va dando el carisma para dentro de la comunidad. ¿Para qué dice? Para que construya la comunidad, para que construya la iglesia. Quiere decir que los carismas se nos dan, son dones personales que se nos dan para la comunidad. No para que nosotros nos quedemos con ellos, sino que para darlos. Es por eso que es bueno comprender
y acoger esos carismas con reconocimiento y agradecimiento. Aquí me detengo un momento. Fíjense que hay algunos, todos los carismas dentro de la iglesia deben de ser reconocidos y agradecidos, pero también deben de ser discernidos. ¿Por qué es importante discernir los carismas? Porque uno, si no hay un discernimiento comunitario o un discernimiento del magisterio de la iglesia, entonces la persona puede creer que él tiene un carisma y vivir en función de esa creencia, y tal vez no es un carisma que proviene del Espíritu Santo. ¿Ah? Por eso que dice el numeral, dice que debo asegurarme de que se trate de dones que provienen verdaderamente del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque a veces hay dones que nosotros los asumimos y que deben de ser verdaderamente del Espíritu Santo. Y para poder saber que si es verdaderamente del Espíritu Santo, hay un discernimiento que es el que nos acaban de dar, dice que es según la caridad, según la misericordia. Según la misericordia y la caridad que se está transmitiendo a través de ese carisma. Si yo tengo la oración de sanación interior y lo estoy haciendo desde la misericordia de Dios, mis palabras van a llevar esa misericordia y el fruto que va a dar es una conversión, un arrepentimiento, una sanación interior. Ese es el fruto, si es un verdadero carisma del Espíritu Santo. Ahora, si solamente es un don que la persona considera que es un carisma y que porque ora bonito y dice cosas bonitas, pero no conmueve los corazones, entonces eso no es un carisma que la persona tenga. Puede ser un don que ella considere que tiene. Me voy a poner en el caso para que ustedes lo comprendan bien. Bueno, yo he dado toda la vida cursos de capacitación y he motivado personas. Entonces, pues yo tengo ese don de la elocuencia. Tengo una elocuencia para poder expresarme. Ok. Ese es un don natural, como los que mencionaba Freddy. Que en el mundo, pues ese ha sido mi trabajo, por ejemplo. Ahora, para que sea el carisma de la elocuencia, tiene que ser una gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia del Espíritu Santo tiene que moverme a mí interiormente en la misericordia, en la caridad, para que la elocuencia dé frutos de caridad, dé frutos de misericordia. Entonces, yo tuve ese dilema, que fui invitado a iniciar un programa en Canal 3, en Nuestro Mundo por la Mañana, el programa que existía hace unos años, de motivación. Y entonces fíjese que yo me sentía feliz, pero yo estaba recibiendo mis seminarios allá de vida en el Espíritu y María Auxiliadora, y entonces le fui a preguntar al sacerdote, ¿verdad? Mi párroco, mire, padre, fíjese que tengo este dilema, ¿qué hago? Porque ahí es un canal del mundo patrocinado por publicistas, pues, y por patrocinadores del mundo, pues, no, nada que ver con la iglesia. Entonces, ¿cómo me tengo que expresar? ¿De qué manera tengo que expresar esa motivación? Porque yo estoy ahora en un proceso de transformación. Ya mi motivación ya no está igual que antes. El Señor Jesús me está enseñando una nueva manera de motivar, pero no sé si así voy a ser aceptado en ese programa de televisión. Y efectivamente, hermanos, ¿verdad? Hice 4 capítulos y al final ya no me volvieron a llamar porque introduje el Padre Nuestro en las metas espirituales, ¿verdad? Y algunos de los patrocinadores, pues como que eran evangélicos o protestantes, no les gustó que yo hiciera oración del Padre Nuestro. Esa fue una lucha que yo tuve, porque tuve ese encuentro entre lo que es el don natural para uso de mi trabajo, por ejemplo, en el mundo, y lo que es ya el carisma de la elocuencia. Y yo he cambiado totalmente ese tipo de motivación que antes daba basado en lo que había estudiado en los libros y lo que había vivido, ha sido ahora transformado y enriquecido y superlativamente aumentado, porque ahora yo he comprendido pues de que esa motivación que yo debo compartir y comunicar es una gracia del Espíritu Santo y no es mía. Antes creía que yo era el motivador. No, hermano. Es como creerse que uno es el predicador.
No, el que predica es el Espíritu Santo y nos da la gracia. Entonces eso es lo que estamos estudiando hoy, que la espiritualidad nos hace apropiarnos de Jesús, por Él, con Él y en Él, y su corazón de misericordia. Y el carisma es cómo poder trasladárselo a los demás. Pero cuando nosotros estamos aprendiendo a trasladárselo a los demás, entonces tenemos que acogerlo con humildad y saber que yo he recibido ese don, ese carisma para construir la iglesia, no para mi beneficio personal. Ahí es donde viene esa contraparte entre si cobrar o no cobrar en nuestros ministerios, ¿verdad? Si se cobra o no se cobra. ¿No? La palabra de Dios dice San Pablo, pues den gratis lo que gratis han recibido, pero más, hay que profundizar más, porque es un carisma que es una gracia del Espíritu Santo y que me lo ha dado para que yo ayude a que se construya y la iglesia se construya, la comunidad, construyendo al hermano, a la hermana. Y ese es un don de Dios. ¿Y por qué voy a cobrar por eso? Pues yo no quiero cobrar por eso. Entonces, ahí viene ese discernimiento. Pero como nosotros como predicadores, ¿verdad? Puede ser que alguno le diga, bueno, ¿y usted cuánto cobra de ofrenda, hermano? Y le va a pasar, ¿verdad? O les está pasando. Y ustedes van a tener que definir si el carisma le pone en precio, porque ustedes lo han recibido para la edificación de la iglesia y lo han recibido gratis. Es una gracia de Dios. Y entonces usted va a tener que discernir ahí con su director espiritual, ¿verdad? Porque cada caso es un caso. Entonces usted tiene que discernir. Yo le voy a decir el mío. Yo aprendí y así asumí mi compromiso, ¿verdad? De no ser oneroso a ningún hermano y hermana pidiendo una ofrenda. Entonces yo no pido ofrenda, no pido. Eso lo he decidido yo en mi vida, en las circunstancias de mi propia vida. Habrá hermanos que se dedican a la predicación, ¿verdad? Que le dicen de tiempo completo, ¿verdad? Nosotros somos profetas de tiempo completo, pero ellos le dicen de tiempo completo, queriendo decir que a eso se dedican. Ellos tienen que discernir con su director espiritual cómo manejar el asunto de la ofrenda. Entonces hay algunos que han definido, pues, establecen un monto de ofrenda porque eso es lo que los ayuda para movilizarse, comprar libros, prepararse, en fin, ¿verdad? Que el ministerio también conlleva algunos gastos y dice el Señor, pues, ¿verdad? Que el obrero tiene derecho a su salario. Pero por eso hay que discernir. Entonces, no solamente hay que discernir el uso, si el carisma es un carisma del Espíritu Santo, como les estoy enseñando yo ahorita, o es un don personal, o es un carisma del Espíritu Santo. Los dones personales pueden convertirse en carismas siempre y cuando sean ordenados para construir en la iglesia según el Espíritu Santo, no según la persona. Yo pude haber adquirido muchos conocimientos universitarios en lo que a liderazgo se refiere, ¿verdad? Y en mi vida profesional. Pero eso no quiere decir que yo cuando enseño, usando ese don humano que tengo de comunicar y incentivar a las personas, esté llevando una gracia del Espíritu Santo, ¿no? Puede ser únicamente una motivación humana, de aspiraciones humanas, ¿verdad? Pero sin la perfección de lo que hemos venido nosotros aprendiendo, que es donde nosotros, el hombre, el ser humano, llega a su perfección y encuentra el verdadero sentido de su vida, en Jesús, ¿verdad? Entonces, ya no puedo yo enseñar el liderazgo únicamente como una teoría humana del comportamiento humano, sino que porque hay algo que lo ha superado más en el conocimiento interior que yo he recibido, que yo ya no puedo dejar a medias a las personas cuando les comunico. Yo tengo que comunicarles la verdad completa que estoy recibiendo, ¿verdad? Entonces, el carisma tiene que ser recibido en humildad, dice, y en agradecimiento. Cuando nosotros en humildad lo acogemos y decimos, gracias Señor, yo soy indigno pecador de este carisma, y yo te agradezco, como hizo hoy Freddy, al agradecer que se le dio la oportunidad de expresarse.
en esa humildad y el agradecimiento. ¿Por qué es necesario? Porque lo vemos, ¿verdad? Mire cuántos en nuestro alrededor y en los medios de comunicación, como lo vamos a ver más adelante, ¿cuántas personas hay que está inflada en su ego personal hablando de Cristo? Y que los alaban, ¿verdad? Y entonces ellos trabajan por el aplauso y por el dinero. Y entonces, aún todavía no estudiaron desde el principio que los carismas aquí en el catecismo de la Iglesia Católica, por eso que como no lo estudian, no lo reciben y entonces no tienen un norte. Nosotros no podemos avanzar sin este norte. Nosotros tenemos que estar seguros y como dijo Freddy, a mí me bastaría hoy terminar esta enseñanza con el conocimiento de que los carismas que yo recibo son gracias del Espíritu Santo que me da a mí. Cuando uno reconoce eso de verdad, de corazón, así en la conciencia que el Señor nos ha hecho ya profunda, con madurez, como pecadores que hemos sido revestidos de Cristo, hermanos y hermanas, pues lo único que queda es reconocer humildemente al Señor que nos ha elegido y darle gracias. Y entonces en ese reconocimiento humilde es cuando le decimos, tú eres mi Señor, dime tú cómo usar este don que me estás dando, que inmerecidamente, Señor. Ahí evitamos caer en la tentación, ¿verdad? De sentirme yo el Mesías, ¿verdad? O de sentirme yo el poderoso en obras y palabras, como lo vimos en el caso de la escuela del faraón en Moisés. Lo mismo, ¿verdad? Que como eso le aprendió en el mundo, pues eso es lo que él considera grande y eso es poderoso porque le ha dado poder, dinero, maneja a las personas, maneja masas. Porque este punto todavía no ha llegado a ese conocimiento. Espero que en estas enseñanzas alguno de ellos las escuche. Porque el Señor hoy les está hablando a través del catecismo de la iglesia, que es palabra de Dios. Y nos dice que los carismas son una gracia que recibimos del Espíritu Santo y la debemos acoger con humildad, con reconocimiento y agradecimiento y disponernos a que se haga la voluntad de Dios a través de ese don para la construcción de la iglesia, de la comunidad y de las personas a las cuales el Señor nos envía. Estos carismas recibidos constituyen para mí y para otros una gran riqueza espiritual. Es una riqueza espiritual. Debo comprender y asegurarme de que esos dones vienen verdaderamente del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hago? Pues hermanos, para poder hacerlo hay que acudir al director espiritual. Hay que acudir al párroco, hay que acudir a la iglesia, al magisterio o a los dirigentes de la comunidad, incluso a la misma comunidad. Porque la misma comunidad es la que va confirmando en el Señor los carismas espirituales. No es aquella emoción de seguir al hombre. No, es como si ustedes dijeran, es que yo sigo a Carlitos, aquí no me sigue nadie a mí, ni me sigan, por favor. Yo soy un pecador. Aquí seguimos a Jesús, amándolo. Eso es lo que hacemos. Que hay un Carlitos ahí que ha sido elegido para poder ayudar a otros a construirlos, para encontrarse con Jesús. Bendito sea Dios en Carlitos. Porque Carlitos también está en ese proceso. Igual está Freddy, igual está Alfredito y los que van a participar. Hoy Robertillo en su oración. Él nos está dando de sí. Él está en esas oraciones que se les piden a ustedes, en esos trabajos que se les dejan, en esos envíos que se les dan, es para que vayan ustedes teniendo la oportunidad de manifestar los carismas que el Señor les da. Y así podemos irlos comprendiendo, acogiendo, agradeciendo y discernirlos para ver si la persona tiene o no tiene ese carisma. Entonces hay que discernirlo, dice. Ningún carisma me dispensa, dice, de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. Si hay un carisma que nosotros nos apropiamos, supóngase, usted siente que tiene el carisma de la oración por los enfermos.
¿verdad? Y entonces usted empieza y va a visitar hermanos y hermanas y pone manos y hay algunas muestras ahí de que pareciera de que ha habido una sanación y entonces usted se emociona. Yo le cuento el caso mío, ¿verdad? Yo fui a misión, oramos por los enfermos, regresé a Guatemala, me volvieron a llamar, me llamaron a un hospital, fui al hospital a orar por la enfermita, y a la semana la noticia de que la enfermita estaba mejor y yo feliz y realizado. Entonces llegué con mi coordinador ahí de misiones y le digo, hermano Vicente, esto está sucediendo. Esto está sucediendo, yo no sé por qué, la hermana está mejor, el Señor tuvo misericordia y todo, pero yo en el fondo, hermanos, humanos que somos, yo dije, ay, el Señor me está dando el don de la sanación de enfermos. Yo tengo el carisma de la sanación. Y mi coordinador, Vicente, que ya está en la gloria del Señor, ahorita está riéndose de plano, de que estoy contando esto, de esa experiencia donde me pongo todavía colorado cuando me recuerdo, con la sabiduría de Dios, porque él recibió estas enseñanzas del catecismo de la iglesia, me dijo, mira Carlos, hay que discernir el carisma. ¿Verdad? Esperemos, démosle tiempo. Ahora, busca a tu director espiritual y pregúntale y caminemos, pero todavía no podemos decir que tienes el carisma de la sanación de enfermos, ¿verdad? Yo en ese momento, fíjese, hermano, yo estaba feliz y dije, la verdad que este Vicente, hombre, bajándome de la moto, yo tan contento que ando. Bueno, está bien, ¿verdad? Y entonces fui a hablar con el padre Piri, y el padre Piri me dijo lo mismo, ¿verdad? No, hay que orar por esas personas. Recuérdate, me dijo, mira, el Señor derrama las gracias en donde quiere, con quien quiere. No necesariamente hay que ser por uno. Yo creo que más que todo esto va dirigido para que tú crezcas y madures en tu fe y en la misericordia, me dijo el padre Pini. Y tenía también razón. Pero yo me emocioné. Entonces hoy estemos conscientes de que ningún carisma nos va a dispensar de buscar ese discernimiento dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad, para que no caigamos en las tentaciones de sentir que somos nosotros los que sí tenemos esto por alguna manifestación. El padre Pini me dijo, mira, ¿cuántas personas han orado por esa jovencita? Hay muchos, dije yo, y ella recibió la unción de los enfermos. Sí, recibió la unción de los enfermos. ¿Y quién la está acompañando? Pues una monjita llamada Fátima y todo su grupo de monjitas. Y, ¿viste? Me dijo. Y ella sabe que está orando por ella. Y me hizo ver entonces que lo importante era lo que estaba sucediendo con la jovencita, pero que no era que exclusivamente pudiera ser como un carisma que yo tenía de sanación. Entonces, yo creo que este ejemplo está bien claro para que nosotros comprendamos que los carismas son gracia del Espíritu Santo, no son nuestros, y nos han dado no para nosotros solo, sino para otros, para construir iglesia, y que como estamos en la iglesia debemos de sujetarnos al discernimiento eclesial, y finalmente reconocer que la iglesia a través de los sacerdotes, los obispos y los directores espirituales, ellos tienen ya el discernimiento para poderlo ayudar a uno. Le voy a poner otro ejemplo, que va en relación a la palabra que expresó Freddy. A ver, se la voy a repetir aquí para que la leamos. Dice que ningún carisma me dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la iglesia. A ellos compete especialmente no apagar el espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo bueno, lo que se llama el discernimiento de espíritus, a fin de que todos los carismas cooperen en su diversidad y complementariedad al bien común. Entonces, estaba yo en la renovación carismática y me fui a confesar con un sacerdote en una de las reuniones que nos invitaron. Y dentro de la conversación que tuvimos en la confesión,
Le decía yo al sacerdote que yo no comprendía por qué algunos sacerdotes no querían dejar que la renovación carismática católica pues actuara con toda libertad, ¿verdad? Y que yo eso me molestaba. Y por eso se lo estoy confesando. Le dije, porque hay una molestia en mí y por esa razón. Y el sacerdote, mire, pues, a ver, le voy a leer aquí. A ver. Dice, a ellos, a este sacerdote, compete especialmente primero no apagar el espíritu en la persona. O sea, él no me tenía que desanimar, sino que debía examinar lo que yo le estaba diciendo y quedarse con lo bueno para decirme, darme la orientación, a fin de que los carismas, ¿verdad? Los carismas de cada uno cooperen en su diversidad y se complementen para el bien común de la iglesia. Y la respuesta que recibí de él, que le sirva a usted como un discernimiento y una dirección espiritual. Entonces me dijo, mira Carlos, me dijo, si ustedes, hablándome como que si yo fuera la renovación carismática católica, si ustedes estuvieran conscientes del milagro que sucede y se manifiesta cuando una persona se confiesa, comprenderían que sus carismas están orientados a ese bien común. Y me dio la enseñanza. Así que él no me bajó de la moto, sino que, sin entristecer el Espíritu Santo que me movía a hacerle ese comentario a él, me enseñó con amor. Después de examinarlo todo y quedarse con lo bueno, y dijo, es que lo importante aquí es lo que sucede con el alma cuando se encuentra con la misericordia de Jesús. Eso fue lo que me dijo en otras palabras. Y eso es lo que yo te digo hoy. Lo importante de los carismas es de que es el alma a la cual nosotros somos enviados para que se encuentre con ese ser Jesús misericordia y con ese ser Eucaristía como Jesús, que tú y yo le llevamos. Y ahí está el carisma. Ese es el carisma de un profeta. Bueno, entonces ahora, para finalizar, que ahora ya el tiempo se nos fue, pero qué lindo está esto, porque aprendemos mucho sobre los carismas. Eso, a veces nosotros solo leemos lo del catecismo. Yo se los puse aquí para que usted ponga su nombre, como lo dijo Freddy, para que cuando lea el PDF usted pueda apropiarse de esta enseñanza y comprenderla, así como yo se la he comprendido para mí. Y eso hizo recordar todos estos ejemplos para que usted vea la utilidad que tiene el apropiarnos de esa enseñanza, para no caer después en la tentación. Ahora, brevemente lo introduzco al carisma de la Orden de Predicadores. La Orden de Predicadores nació en un momento histórico y fue fundado por Santo Domingo de Guzmán, que vivió cerca del año 1200. Él nació en 1170 y murió en 1221, hace 800 años, hermanos. Entonces, fíjese, tenemos que ver bien históricamente dónde se sitúa Santo Domingo de Guzmán, hace 800 años. Entonces, en ese momento histórico, dice, fue una novedad radical y una ruptura con la tradición que venía llevando la iglesia, que se llamaba tradición monacal. Quiere decir que los frailes vivían en conventos, grandes conventos, donde nacieron todas las universidades, ¿verdad? Ahí, en los conventos. Y esos conventos estaban en un lugar en donde alrededor del convento se hacían las aldeas, ¿verdad? Después ciudades, y ahí recibían toda la instrucción, porque los frailes eran los que estudiaban. Y entonces ellos recibían la instrucción de los frailes y así era como ellos recibían sus catequesis. En ese momento, ahí en los años estos de 1170, 1200, así era la iglesia. Pero el Señor en el Espíritu Santo suscita santos como Santo Domingo de Guzmán, que presenta la idea
de que en lugar de que las personas lleguen al convento, ¿por qué los cristianos no salen a predicar la palabra de Dios como lo hicieron los apóstoles? Y esa pregunta que se hizo, entonces permitió que los nuevos frailes predicadores nacieran para la predicación de la palabra de Dios y la salvación de las almas. De ahí, miren, nacen entonces estos frailes que predican. Por eso los dominicos, ¿verdad? Por Santo Domingo de Guzmán, es el carisma de ellos es la predicación. Como el carisma dentro de la iglesia es muy importante, y este es un carisma en una institución de la iglesia, nosotros vamos a aprovechar eso y nos vamos a apropiar de ese carisma para estudiarlo un poco y definir el nuestro, porque nosotros tenemos que tener nuestro propio carisma como testigos de su misericordia. ¿Sabe por qué, hermano y hermana? Ya lo sabemos. Porque así como las instituciones y las comunidades son únicas e irrepetibles, ¿verdad? También nosotros. Nuestro programa de testigos de su misericordia es único e irrepetible. Y todos nosotros tenemos que apropiarnos de nuestra propia espiritualidad. De hecho, ya lo hemos hecho. Ser, misericordia y Eucaristía como Jesús es nuestra espiritualidad. Y nuestro carisma es ser predicadores, como estos frailes, para la salvación de las almas. Entonces, desde el principio son enviados a todos los hombres, grupos y pueblos, a los creyentes y no creyentes, y sobre todo a los pobres. Este objetivo esencial va a determinar el cuadro de valores que van configurando la vida y el carisma de estos frailes predicadores, de los cuales nosotros vamos a elegir nuestros propios valores. Vamos a ver entonces 3 características que tiene el ser predicador, en esta orden de predicadores. Y vamos a presentarla ya como nuestra, hermanos. Entonces, acorde a nuestra espiritualidad de ser misericordia y Eucaristía como Jesús, nosotros vamos a tener estos 3 elementos que nos constituyen y nos caracterizan como predicadores. El primer elemento es la vida en común. Entonces dice que nosotros en nuestra comunidad, ya formada por los testigos de su misericordia, tenemos que formar esa comunidad coincidiendo en la fe en Jesucristo, coincidiendo en la vocación a predicar, a ser profetas. Ya sabemos que es amplia: catequistas, talleristas, personas que oran, predicadores, delegados de la palabra. Crear esa comunidad en el ideal y en los fines de la misericordia, respetando la personalidad de todos los miembros de la comunidad. Entonces ya tenemos aquí un elemento que nos constituye, hermanos. Crear comunidad respetando la personalidad de cada uno de los miembros. Por eso es de que al introducir la enseñanza de que somos únicos e irrepetibles y de la dignidad de la persona humana por creación y redención, al unir esas 2 enseñanzas, nosotros estamos aprendiendo que debemos de respetar la personalidad de María Rosario, de Norita, de Rafael Ramírez, de Rafael Andrade, de la de Marvin, de Tonito, de la de cada uno de nosotros, de Fernando, Roberto, en fin, Elmer. Cada uno de nosotros tiene una personalidad que debemos de respetar. Y de hecho, la respetamos. Así que aprendamos cada uno de nosotros que cada uno con su personalidad es respetado por nosotros, ¿verdad? Así como es. Así lo respetamos. El segundo elemento que nos constituye se llama consejos evangélicos. ¿Qué quiere decir eso? Los miembros de la comunidad de invitados participan de acuerdo entre sí por la misericordia. Entonces nosotros estamos unidos por la misericordia, hermanos. Y debemos de construir primero nuestra propia comunidad, como lo estamos haciendo, ¿verdad? Esa iglesia de Dios que mediante nuestro trabajo se ha de crecer y se ha de extender por el mundo. Entonces la pertenencia y permanencia en nuestra comunidad dentro de la misericordia, ese es otro de los elementos que nos constituyen. Pues no solamente tenemos la conciencia de que tenemos la misma fe y el respeto a la personalidad de cada uno, sino que nosotros con nuestros invitados participamos todos de la misericordia, construyendo primero una comunidad de misericordia para recibir lo que vamos a ir a dar. Y finalmente el tercer elemento
es la observancia regular. Quiere decir la perseverancia y persistencia en todos aquellos elementos que integran la vida de los miembros de nuestra comunidad y la regulan mediante una disciplina común, que es esa vida de comunidad en la misericordia. Permanecer y perseverar. Celebrar la liturgia, la oración comunitaria y personal, el estudio asiduo de la palabra de Dios y de su misericordia, y el ministerio como discípulos misioneros de Jesús en nuestra comunidad, en la parroquia y a donde seamos enviados. Quiere decir entonces que esa vida de ser integrantes de nuestra comunidad en disciplina nos mueve a vivir en comunidad, a celebrar los sacramentos y a estudiar, hermanos, a estudiar y prepararnos. No solamente en la palabra de Dios, sino también en la misericordia, para que nosotros podamos juntos ser esos discípulos misioneros de Jesús en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia y a donde seamos enviados. Ahí tenemos entonces los tres elementos que conforman nuestra comunidad para que los veamos y nos vayamos asumiendo. Y vamos a finalizar, hermanos, porque hay dos palabras que sintetizan el carisma que nosotros tenemos como testigo de su misericordia. Contemplación y evangelización. Puedes anotarlo ahí en tu cuaderno de notas. Estas son dos palabras que sintetizan nuestro carisma como testigos de su misericordia. Son contemplación del testigo de su misericordia y evangelización del testigo de su misericordia. O sea, vamos a hablar sobre la contemplación y sobre la evangelización. La contemplación tiene dos partes. Okay. Lo que va a hacer que nosotros podamos vivir esa comunidad en la misericordia para poder irradiar esa misericordia, pues va a depender de dos cosas: el estudio de la palabra de Dios y de la misericordia. Entonces nosotros, hermanos, estamos empeñados y lo hemos visto, ¿verdad? Cómo hemos estado estudiando la palabra de Dios, la lectio divina, hemos estado escudriñándola, haciéndola nuestra, apropiándonosla, ¿verdad? Aprendiendo de la palabra de Dios, convirtiéndonos en actores en esa palabra, haciéndole vida, como las enseñanzas que estamos recibiendo los días sábados, ¿verdad? Que el Señor nos está enseñando cómo hacer vida la Santa Misa, cómo hacer vida la liturgia de la palabra. Hermanos, si no lo has visto, hermana, hay que verlo. Es parte de esto que estamos viendo, porque el programa es un programa integral. Los miércoles estamos desarrollando el programa general y los sábados estamos reflexionando y meditando y contemplando esos temas importantísimos que nos ayudan a caminar. Entonces, en esta contemplación a la que somos llamados nosotros como testigos de su misericordia, es básico, dice, el estudio de la palabra de Dios y de su misericordia. Porque Dios es luz y fuente de la misericordia. Y el testigo tiene que estudiar y estar atento a esa tradición viva de la iglesia, a la tradición del magisterio, y vivir abierto a los problemas contemporáneos, participando en la enseñanza, porque lo que vamos a aprender, hermanos, si viene a continuación de estos temas en el tema 3, es cómo hacer para poder participar en la enseñanza en el tiempo contemporáneo para nuestros hermanos y ayudarlos a comprender el evangelio. Pero necesitamos estudiar la palabra de Dios y su misericordia contemplándola. Y la otra es que es necesario y vital que nosotros tengamos una vida en el Espíritu Santo, una vida litúrgica en los sacramentos, una vida litúrgica en la escucha de la palabra de Dios, en la liturgia de la palabra, una vida fuerte de oración privada y comunitaria. Ya que es la única manera, como hemos aprendido en otros temas, hermanos, cuando nos apropiamos de la oración de Cristo, para apropiarnos del alma de Cristo, y ese silencio interior que debemos de motivar para que el Señor, descubramos al Señor, y al descubrirlo nos descubramos nosotros mismos. Ese contemplar las cosas divinas se vive en cada momento de nuestra vida. Hemos aprendido que en oración estamos en todo momento. Por eso, cuando les dije al principio ese discernimiento que usted lo debe de acoger para vivir esa experiencia de nuestra espiritualidad, en un momento de tensión, en un momento de tentación o caímos en la tentación, inmediatamente reconocer: Señor, yo no estoy siendo misericordia en la Eucaristía como tú en este momento. Perdóname, Señor, necesito mejorar esta situación.
Ayúdame, dame la gracia y el don del Espíritu Santo para vivir esa espiritualidad a la que tú me has llamado. Y ahí se rompe esa tentación, se rompe ese pecado, ya sentimos el llamado como a confesarnos y a comulgar con el Señor para seguir en el esfuerzo de recibir esa gracia y ese don del Espíritu Santo para vivir nuestra espiritualidad. Para eso se necesita vivir en el Espíritu, vivir la Santa Misa en la liturgia de la palabra, la liturgia de la Eucaristía y en la comunión, que es lo que estamos aprendiendo. Seguir escudriñando la palabra como lo estamos haciendo, una oración privada profunda, asumiendo esa alma de Cristo para poder ser como Él. Y en estas oraciones comunitarias en las que participamos, en donde nos ayudan a contemplar todas las cosas y a vivir en cada momento de nuestra vida la espiritualidad de la misericordia. Ahí estamos, hermanos. Ya miren, ahora en el caso de la evangelización, ¿cuál va a ser la misión? Pues la visión va a ser la predicación del evangelio para la salvación de los hombres por el conocimiento de Jesús el Señor. La misión es la entrega a la evangelización total de la palabra de Dios. Y para realizarla conforme a nuestra espiritualidad, siendo misericordia y Eucaristía como Jesús, hemos de buscar continuamente nuevos lugares de evangelización. Entonces, hermanos, conforme nos vamos preparando, el Señor nos va a enviar a nuevos lugares de evangelización. No creamos solamente de que cuando yo les pongo a ustedes un ejemplo y les digo, mire, anime a la comunidad con este tema, esta virtud, tome un tema que le gustó y desmenúcelo y compártalo. Mándeme un resumen de este tema para que podamos decirlo. Es porque lo estoy preparando. ¿Para qué? Para 4 prioridades que tenemos nosotros como testigos de la misericordia de Dios, porque el testigo de su misericordia no tiene límites. No hay límite para un testigo de su misericordia. No hay límite para la misericordia de Dios, para llevarla. No hay límite. ¿Para quién se lo voy a llevar? Entonces se lo vamos a llevar primero a un mundo descristianizado, aquel mundo que no conoce a Cristo. Es uno de los mundos a los que nosotros tenemos que ir a predicar. Por eso debemos prepararnos bien. El segundo mundo es que tenemos que evangelizar las culturas. Y hay diversidad de culturas. Cada cultura es diferente. Ya lo vamos a estudiar, pero somos enviados a esas culturas, a esas subculturas. Ya les decía la vez pasada, por ejemplo, hay una cultura en el mercado, por ejemplo, las personas que trabajan ahí, tienen una cultura, las que tienen locales y las que tienen ventas sin local. Y cada una de esas son subculturas. Y cada una tiene su propio lenguaje, su propia forma de creencia y su propia forma de actuar y su propia forma de vender y de ser y de expresarse. Diferente es la que tiene local y diferente que tiene su venta particular. Ahí son subculturas. A eso se refiere esto, a que nosotros tenemos que llevar el evangelio a las personas en su cultura. Y vamos a encontrar culturas diferentes. No es la misma la cultura de un deportista que la cultura de un profesor universitario, la cultura de unos universitarios, la cultura que vive una persona en el interior de la República, en una aldea específica. Es diferente, porque viven experiencias diferentes, con personas diferentes y circunstancias diferentes. Entonces, el testigo de su misericordia tiene que prepararse para inculturar el evangelio según la cultura de las personas a las cuales nosotros vamos a dirigirles el mensaje. Todo eso lo vamos a estudiar, pero sí tenemos que tener abierta la mente y el corazón, ante todo, hermanos, de que vamos a ser enviados a personas que no conocen de Cristo, primero. Segundo, a las culturas en donde ellos viven. Que cada cultura es diferente y ahí tenemos que evangelizar. Tenemos que llevar como fruto de nuestra vida personal la justicia y la paz para los pobres, viviéndola nosotros mismos, desde nuestra pobreza y de la justicia que el Señor hace con nosotros, llevar esa misericordia a aquellos que necesitan justicia, a aquellos que necesitan paz. Y finalmente, la comunicación humana. Porque si bien es cierto, el mensaje es espiritual y es movido por el Espíritu Santo, pero lo vamos a comunicar a través de la comunicación humana por medio de los medios de comunicación social. Entonces todos somos invitados, hermano. Mire, primero Dios, cuando vayamos avanzando en este camino de espiritualidad, de ser testigos de su misericordia, yo le aseguro, algunos van a estar en la televisión, otros estarán en la radio, otros estarán en el cine, otros estarán voceando,
otros en las redes sociales, en fin. Los areópagos modernos, ahí están, para los testigos de su misericordia. Entonces, aprendamos desde ya. El Señor nos va a enviar a todos esos ambientes, a esos mundos, y tenemos que estar conscientes. Por eso quiere que nosotros estemos conscientes de que esos mundos son a los que Él nos va a enviar. Bueno, hermano, mire, usted no se esperaba una enseñanza como esta, ¿verdad? Porque ya sabe usted cómo el Señor nos sorprende cada vez y cada vez nos hace sentir importantes, pero agradecidos. Y nos llama a la humildad, porque nosotros no merecemos lo que nos está dando, pero nos lo está dando. ¿Y por qué nos lo da? Porque así le ha parecido bien. ¿Y por qué a ti? ¿Por qué a mí? Porque así le ha parecido bien a Él. Y nos ama tanto que nos prepara para enviarnos a ser sus testigos de su misericordia. Para finalizar entonces, hermanos, y en conclusión, ya vemos que este tema de la espiritualidad y los carismas del predicador, pues ya vimos que la espiritualidad, nuestra espiritualidad como testigos de su misericordia, es ser misericordia y Eucaristía como Jesús. Eso es el llamado, esa es la gracia y el don del Espíritu Santo que pedimos para hacerlo. Hermano, tus ojos, tu rostro, todo tu cuerpo, todo tu ser, tu mente, tus emociones, todas tus potencialidades, hay que disponerlas a hacer misericordia y Eucaristía como Jesús. Bendito sea el Señor. Y segundo, nuestro carisma, hermano, nuestro carisma consiste en contemplar, estudiando la palabra de Dios y la misericordia, vivir una vida en la liturgia, en la oración privada y comunitaria, y llevar y predicar el evangelio para la salvación de los hombres por el conocimiento de Jesucristo el Señor a todo lugar a donde seamos enviados, especialmente a esos nuevos lugares de evangelización, como son el mundo que no conoce a Cristo, las diversas culturas en las que las personas están para llevarles el evangelio inculturado, los frutos de la misericordia que deben de salirnos por los poros de justicia y paz para los pobres, y la comunicación humana que vamos a aprender cómo comunicar a través de los medios de comunicación social. Todo eso es un programa que el Señor tiene preparado para nosotros. Démosle entonces gracias a Dios con las palabras de Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Danos la gracia y el don del Espíritu Santo para hacer misericordia como Jesús, para hacer Eucaristía como Jesús y cumplir nosotros la misión de ser testigos de su misericordia. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.